Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buen día, ¿me escuchan? Antonella, Griselda, Buen día, sí, profe. bueno, qué suerte. Eh, Vamos a esperar a ver qué hora es. Nos distrajo, pero 5 minutos que se sigan conectando los demás compañeros para poder iniciar la clase de hoy. ¿Se me escucha o no se me escucha? Sí, se te escucha, profe, se te escucha. Bueno, gracias. Bueno, vamos a ver cuánto estamos. Estamos 13. Para llegar a la mitad. Dentro de 5 minutos iniciamos la clase. Profe, quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa? No sale todito otra vez a mí. ¿Sí? Conectando. Vamos a hacer así. Dentro de 5 minutos. ¿Viste? Dios mío. Dice porque está cayendo.
Bueno, vamos a iniciar la clase de hoy. Nuestra parcial es el próximo sábado. Vamos a desarrollar las unidades que podamos hoy. Les voy a elaborar un resumen para que pueda estudiar para el examen. Y con respecto a las inquietudes de ayer, tengo una reunión hoy y voy a comentar, a decir, de manera que no vuelva a suceder en los próximos módulos. Así tal cual. Si hay materias que son puramente leídas y que no necesitan de práctica, tener de forma online las dos materias para evitar así que vengan por 2 horas al instituto. Entonces, voy a hablar mañana de eso. De hecho, que hoy tempranito estuve hablando con Alicia, entonces entre las dos vamos a, a trasladar la inquietud hoy en la reunión. Buen día, profe. Buen día, Antonella, ¿qué tal? Antonella te saluda, sí. Sí, Por favor, profe, si podés hacer eso por nosotros sí, sí, y también dejar en claro que suponete que tenemos contigo la primera hora sí, sí, virtual y la sí, segunda presencial. Pasa que a sí, algunos nos cuesta porque el periodo, ¿cuántos nos van a estar esperando para poder llegar al instituto y volver sí, a organizarnos, esperar a los compañeros y perdemos mucho tiempo? sí, tenés Entonces, toda la por razón. favor, si podemos ver estos temas también. Sí, 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 no te preocupes, que para el siguiente módulo no va a volver a suceder. De hecho, que Sí, ya hoy, y eh, decirle Profe, luego, profe, que sí, nos parece una falta de respeto también hacia nosotros. profe, yo, por ejemplo, opino algo, sí, Fátima, que decime. esto se tendría que avisar una semana antes que termine nuestro módulo anterior y Mm, que se diga para que nosotros podamos también ver cómo podemos hacer y prepararnos. claro, claro, entiendo. Sí, Fátima, Y eh, ponerle que un día antes avisó, se agregó el grupo y todo un quilombo lo también fue y nosotros nos quedamos en shock así para no saber qué hacer. y sí, la verdad que es muy loable los argumentos que cada uno de ustedes me están dando y entonces yo lo que voy a hacer es tomar las opiniones de cada uno de ustedes y trasladar eso a la dirección, con mi directora, ¿verdad? Pero como Y les más de dije, lo que pasó la vez sí, pasada con el tema de que todas las carreras estamos todos juntos y nosotros no supimos eso. pasa que hay materias que son comunes para todos. Entonces lo que No, hay que eso que hacer, sí se entiende, lo que eso hay que que sí se hacer, entiende, pero no se avisó pues. ah, ya entiendo. Entonces el problema, la falencia aquí es la comunicación y la forma como se están remitiendo los mensajes a los grupos, ¿verdad? Que cada carrera tiene. Sí, así mismo, profe. Bueno, no se preocupen que yo hoy en la reunión voy a decir eso. De hecho, que está bien que digan sus inquietudes a los docentes para que ellos puedan trasladar a la coordinación o a la directora para tratar de subsanar estos tipos de errores y no vuelva a ocurrir en los siguientes módulos, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, acá lo que tenemos que brindarle a ustedes el bienestar y la seguridad para que puedan estudiar de forma armoniosa, ¿verdad? Dentro de la institución. Pero no se preocupen, chicas. Yo voy a hablar y después les cuento que resolvimos. Y chicos, no sé si hay Punto a varón. ella. Le pido a su Buen día, mamá, a su papá, por Buen profe. día, Si Carol. me ¿Qué tal? Si es que me podés anotar, o sea, poner Sí, claro. presente. Sí, Carol. Ya. Dale, gracias, profe. Bueno, vamos a iniciar la clase de hoy. Como les dije, nuestro examen es el próximo sábado, 6 de agosto. Y como no sé si les comenté en la primera clase que suelo dar estos trabajos con puntos, el examen parcial va a ser sobre 30, todo selección múltiple, de manera que una vez que culminan el examen, la arroja la plataforma ya la nota que corresponde. Entonces, siempre lo que ustedes tienen que hacer en un cuadernito para que puedan manejar el puntaje que les falta para pasar, anoten siempre los puntajes de sus trabajos prácticos y de su parcial. Entonces, ahí ya más o menos saben cuántos puntos les falta para quitar un 2, para quitar un 3 o para quitar un 4 o un 5, ¿verdad? Porque ya manejan la escala, ¿o no? ¿Manejan la escala? No, profe.
Bueno, a partir de 61 se pasa. 61 es un 2. 71 es un 3. 81 es un 4. Y 91 es un 5. Esa es la escala. Entonces, de manera que si ustedes juntaron 40 puntos en la parcial, directamente lo que le va a faltar es 21 puntos para pasar con un 2, pero evidentemente siempre aspiramos a quitar mejores notas, ¿verdad? Pero eso es para que ustedes más o menos manejen la suma de los puntos para que puedan saber si es que pasaron o no o sea, de la materia, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a desarrollar la unidad número 2. Ay. ¿Les aparece? Sí, profe, ya aparece ya. Bueno, genial. Hoy vamos a desarrollar la unidad número 2 que habla acerca del lenguaje, la lengua y el habla, que es la continuación de la unidad número 1. ¿Qué es el lenguaje? Habíamos hablado en la unidad número 1 que el lenguaje es un medio de comunicación que se utiliza a través de los signos para que las personas o los seres humanos se puedan comunicar. Entonces, aquí tenemos que el lenguaje es un sistema de signos a través del cual los individuos se comunican entre sí. Es decir, estos signos pueden ser sonoros, pueden ser corporales o gráficos. Y el ejemplo que di en la unidad número 1 era el de los gráficos, ¿verdad? Que son aquellos cartelitos que indican ya sea un aeropuerto, un terminal de ómnibus o de repente señales de los conductores, ¿verdad? Cuando indica que hay curva, contramano, etc. Y corporales, el lenguaje corporal son la parte de las gesticulaciones del rostro, ¿verdad? Y aquellas expresiones que hacemos con el cuerpo, con las manos, a eso se refiere corporal. Y sonoro, a través del ruido, obviamente. Generalmente, en su origen etimológico, el término lenguaje proviene del latín lingua, que está asociado con la lengua. Por otro lado, vemos que existe más de un tipo de lenguaje o métodos de comunicación a través, ¿dónde me quedé? Método de comunicación a través del cual nos transmitimos información. Generalmente, en este sentido, podemos clasificar diferentes tipologías. Además, una de ellas se basa en el nivel de la naturalidad o artificialidad con el que es usado el código de símbolo empleado. Recuerdan que en el trabajo tenían hablar de los elementos de la comunicación y entre ellos tenían lo que es el código, que ya sería la forma de cómo se emite el mensaje. Después tenemos que es la lengua. La lengua es un sistema complejo de signos regidos por un conjunto de normas según las cuales está permitido combinarlos. Por ello, cada hablante conoce el código de su lengua y lo emplea para comunicarse. Además, la lengua es producto de una convención social y constituye una herencia cultural. ¿Por qué una herencia cultural? Porque la lengua es algo que los padres nos enseñan desde el seno de la familia. Y herencia cultural vendría a ser nosotros, ¿verdad? Que somos un país bilingüe, que hablamos el guaraní y el español. Algunos hablan el guaraní perfecto y otros el guaraní yopara, como se suele decir. También son los idiomas empleados. También los idiomas empleados por las diferentes comunidades lingüísticas. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la comunidad de los indígenas, ¿verdad? Que ellos tienen su propia lengua también, su propia forma de hablar. Después tenemos, por ejemplo, en otros países, ¿verdad? De acuerdo a la situación geográfica, los franceses, ¿verdad? Que hablan su idioma, su lengua, los brasileros, ¿verdad? Y acá en Paraguay que existen paraguayos que hablan un poco del idioma de los brasileros que se le dicen portuguayos, el portuñol, el famoso portuñol.
Bueno, por último, la lengua es de carácter social y emplea sonidos y cumple una función comunicativa inmediata. Generalmente es un lenguaje espontáneo. Por ello, el emisor puede rectificar lo dicho y el receptor está en posibilidades de comprender el mensaje en el mismo momento de la emisión. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, estamos teniendo una comunicación acá verbal. Lo que pasa si yo me doy cuenta que el mensaje que quiero enviarle a ustedes está con un pequeño error, entonces directamente lo que hago es corregir ese mensaje de manera a que puedan entender lo que yo quiero decirles a ustedes. Bueno, entonces el lenguaje son los signos. Cuando vamos a la escuela, empezamos preescolar, la maestra ¿qué hace? Nos enseña las vocales para poder aprender y te enseñan a través de los dibujos, ¿verdad? La A del árbol, la A de avión, después la E de elefante, la I de indio, después la O de oso y la U de uva, los dibujitos de uva. De manera que a través de esos dibujos y a través de esos dibujos los niños puedan aprender las vocales. Eso se llama el lenguaje a través de signos. Y después tenemos las consonantes, ¿verdad? Y empiezan así con los dibujitos para que puedan aprender el famoso abecedario. Entonces, lenguaje y lengua no es lo mismo. Ahora vamos a hablar de lo que es el habla. El habla es la expresión individual de la lengua. ¿Por qué quiere decir expresión individual de la lengua? Porque como había dicho, no todos hablamos igual. Hay algunos que hasta inclusive de grande y todo le cuesta pronunciar ciertas consonantes. Entonces reemplaza, por ejemplo, la C por la T, la R o la S. O hay directamente personas que te hablan con S. Entonces ese es un problema ya del habla, la forma como pronuncia la lengua. Generalmente es una realidad concreta, por eso es que hay algunos niños que van con la fonoaudióloga, de manera que la fonoaudióloga les pueda mostrar a través de la gesticulación y a través del movimiento de las bocas cómo se pronuncian las palabras. El habla es la realización de una lengua, es decir, el acto individual por medio del cual una persona hace uso de una lengua para poder comunicarse. Además, se realiza elaborando un mensaje según las reglas y convenciones gramaticales que comparte con una comunidad lingüística. Entonces, acá encontramos que tanto el lenguaje como la lengua y el habla son tres cosas diferentes. El lenguaje a veces se suele utilizar como sinónimo de la lengua, pero los tres son diferentes, no son iguales. No sé si entendieron la diferencia de cada uno de ellos. Sí, profe. Sí, profe. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre lenguaje, lengua y habla? Son términos que a menudo se confunden y se utilizan indistintamente, pero observamos que cada uno de ellos hace referencia a un concepto diferente. Aunque lengua y lenguaje se suelen utilizar como sinónimos, la realidad es que la lengua es un sistema que usamos para comunicarnos. Es decir, la lengua se concreta en el habla. Acá vemos que hay una secuencia entre los tres. Mientras que el lenguaje es la facultad humana, lo que hace acto a un individuo para expresarse. El lenguaje es la capacidad de poder intercambiar información más compleja y abstracta mediante un código de signos. Y acá nuevamente nos vamos al uso de los gráficos o de repente de las gesticulaciones del rostro o la parte corporal. Por ello, este código, el cual conocen ambos interlocutores para que la comunicación sea eficaz en general, es la facultad que permite
compartir nuestras necesidades, deseos, pensamientos, sentimientos y visión del mundo con otras personas y que esto obviamente puedan entender también los suyos. Entonces, aquí tenemos lo que es el lenguaje. Ahora vamos a hablar de la diferencia con la lengua. Es un sistema de signos que aprendemos, que es a través de los signos del lenguaje. Y retenemos los seres humanos en nuestra mente a través de los signos. Es decir, es un código que conoce cada hablante y que usa cada vez que lo necesita. Normalmente se compone de un conjunto de signos normalizados que conforman un sistema lingüístico cuya finalidad que es la comunicación. Actualmente hay infinidad de lenguas y tenemos el español, el francés, el portugués, el inglés, el gallego, el quechua. También tiene los mexicanos, los venezolanos, los colombianos que tienen una tonalidad, o sea, cada país tiene una tonalidad diferente. Y vuelvo aquí al ejemplo de qué sucede dentro de nuestro país, que no sé si acá hay compañeras que son de Villarrica. Los villarriqueños tienen una forma muy, pero muy peculiar de hablar. Hablan con una especie de cántico al final de cada oración o al final de cada frase que ellos expresan. No sé si ya le escucharon alguna vez a los villarriqueños. Sí, profe, yo ya escuché una vez. Ellos tienen una forma muy diferente o sea, del habla. Es propio de esa ciudad. El habla es la expresión verbal del lenguaje que conocemos los seres humanos, es decir, es un sistema complejo por el que se convierte una idea en un conjunto de sonidos que tiene significado para la persona que lo escucha. Normalmente es la expresión individual de la lengua y suele ser concreta. Además está sujeta a cambios geográficos, o sea, geográficos depende de cada país, culturales, físicos y otros. También se manifiesta mediante la palabra hablada o escrita. Bueno, ahí tenemos la diferencia de cada una de ellas. El lenguaje es diferente, la lengua es diferente y el habla es diferente. Porque ¿qué pasa? Nosotros pudimos haber estudiado todos igual el lenguaje, ¿verdad? A través de los signos. Después eso se fijó en nuestra mente se fijó en nuestra mente que recepcionamos, o sea, que nuestras neuronas recepcionan para poder usar a través del habla lo que nosotros aprendimos, ya sea en la escuela, en el colegio o en la facultad. Porque en la escuela se habla de una forma, en el colegio de otra forma, y ya cuando estamos a nivel ya de educación superior, por decirlo de alguna forma, el lenguaje cambia, ya no es más ese lenguaje de mitad y como se dice, ya cambia, de hecho que la voz misma cambia cuando uno pasa a otra etapa, ¿verdad? Que es la parte de la adolescencia, donde el famoso, hay cambios tanto en el varón como en la mujer. Bueno, entonces aquí terminamos las diferencias de los tres. Y ahora vamos a hablar de las funciones del lenguaje, que es lo que hablamos hacia grandes rasgos en la unidad número 1. Bueno, funciones del lenguaje. Como herramienta de interacción y comunicación, el lenguaje tiene diferentes funciones. ¿Por qué dice que es una herramienta de interacción? Porque cualquiera de nosotros puede utilizar estas 6 funciones para poder comunicarse. Por ejemplo, la función expresiva, que puede ser emotiva, cuando yo quiero expresar por ejemplo, que es el cumpleaños de Adriana. Entonces, como es expresiva, entonces yo puedo decir, muchas felicidades, Adriana, que tengas un bello día, que estos 35, 65 días al sol sea un nuevo año lleno de bendiciones. Entonces, le expreso mi emoción y deseándole un buen augurio
apaguen sus micrófonos, dicen Fátima, deseándole un buen augurio para el año que nuevamente que vuelve a empezar de cero. O la función apelativa, que es lo que acaba de hacer Fátima. Apaguen sus micrófonos. Eso indica orden. Bueno, entonces para que puedan entender, cualquiera de estas 6 funciones yo puedo utilizar en mi forma de comunicarme con las demás personas. Ahora vamos a estudiar punto por punto. La función referencial. La función referencial o informativa del lenguaje se cumple en textos. O sea, nosotros sin darnos cuenta en nuestro lenguaje cotidiano, o sea, en nuestro lenguaje coloquial, utilizamos estas 6 funciones casi siempre. De repente, si en el día no utilizamos los 6, por lo menos 2, 3 utilizamos en el día, por decirlo de alguna forma. Entonces, la función referencial lo que nos indica es una información del lenguaje. Se cumple en textos cuya finalidad es informar a otros de un hecho, o un evento, o una situación, o cualquier dato de la realidad. Esta función sirve ¿para qué? Para informar algo a alguien. Un ejemplo sería, qué sé yo, que dentro de 9 minutos se va a cortar la primera conexión de la clase. Esa es una información. O, no sé cuándo autor Arjona, que creo que en agosto. El concierto de Arjona es este agosto. Entonces yo estoy informando que se va a cortar la clase y que va a ser el concierto de Ricardo Arjona en agosto. Entonces esa es una función referencial. Ahora vamos a hablar de la función apelativa. La función apelativa es la que pide, entrega nomás, ordena, sugiere y averigua, entre otras cosas. Entonces acá tenemos el ejemplo de la pizarra. Borrar la pizarra es una orden. O comprarme una mochila. O podés entregarme tu cuaderno. Okay. ¿Quién habló ahí? ¿Quién me habló? Bueno, la función apelativa, bueno, indica una orden o algo, o sugiere algo que hacer. Por ejemplo, vamos conmigo al cine, o vente conmigo al súper. Entonces, esas son funciones que le indican a la persona a realizar algo. La función expresiva o emotiva. El lenguaje cumple la función expresiva cuando permite comunicar a otros los estados de ánimo, las emociones, los sentimientos o sensaciones del emisor, o sea, lo que en ese momento siente la persona. Está siempre presente en las oraciones exclamativas, como por ejemplo, bravo, qué calor hace, estoy enojada contigo o estoy enojado contigo, qué bonito día, ay, qué dolor. Entonces expresa sentimientos o emociones sobre algo que me interese, por ejemplo. No sé si hasta ahí están entendiendo todas las funciones. Sí, profe. Bueno. La función fática. La función fática facilita, ahí tengo algo en el chat. Milena. Bueno, la función fática facilita el mantenimiento de la comunicación. Se usa para verificar cada cierto tiempo que la comunicación entre los interlocutores no se interrumpa. Ejemplo, estás allí, me oyes. ¿Qué quiere decir eso? Para mantenimiento de la comunicación. Por ejemplo, si vamos a una charla o a un simposio donde se va a tratar temas de interés de cada uno, entonces de manera que el orador pueda mantener una comunicación con el auditorio, hace preguntas para mantener abierta la comunicación entre ambos y de esa manera no se pueda perder o interrumpir por
qué sé yo, porque no prestan atención, o porque utilizan el celular, o de repente no les agrada el tema. Entonces eso depende mucho del orador o del disertante de ese momento para que los demás puedan tener interés en lo que se está diciendo. Entonces esta función fática lo que hace es que a través de las preguntas la comunicación se pueda mantener fluida entre los interlocutores, que en este caso serían emisor y receptor. Otra función, tenemos la función poética. ¿Qué hace la función poética? Transmite un mensaje a través de la belleza de la palabra. Cuando queremos expresar algo bonito. Esta función se halla presente sobre todo en las obras literarias y especialmente en la poesía. Ejemplo, en tu sonrisa encontré mi felicidad. Otro ejemplo sería, tú eres mi inspiración, ¿verdad? Esas son la parte poética, que es la parte que embellece o le da belleza a lo que estamos leyendo. Y luego tenemos la función metalingüística. Esta función se centra en el código. El código es el mensaje en sí. Es la función que reflexiona sobre el lenguaje mismo. Cada vez que utilizamos un código o tenemos una clase de gramática u ortografía, la usamos. Bueno, entonces la función metalingüística es más bien la parte de corrección de ortografía y la parte gramatical. Ejemplo, cariño comienza con la letra C. Bueno, estas son las 6 funciones del lenguaje. ¿Quedó claro los 6? Sí, profe. Genial. Ahora vamos a pasar a los niveles del lenguaje. Cuando hablamos, no todos usamos el lenguaje del mismo modo. Totalmente correcto. Porque cada uno somos iguales. Entonces no podemos expresarnos de forma igual. Cada uno tiene su forma del lenguaje. Ya sea un lenguaje literario, un lenguaje coloquial o un lenguaje vulgar. Cuando hablamos, no todos usamos el lenguaje del mismo modo, ni de la misma forma, en todos los niveles sociales. Además, existen diferencias regionales y de pronunciación. Cuando hablamos de diferencias regionales, estamos hablando siempre de la situación geográfica donde se encuentra cada provincia, cada ciudad. Y en nuestro caso, me remito nuevamente al ejemplo de los villarriqueños. Y si vamos a irnos en otro país, vamos a estar comparando, por ejemplo, en la Argentina, que se divide por, ellos no son ciudades, sino provincias. Por ejemplo, la provincia de Corrientes habla de una forma y los formoseños de otra forma. No hablan igual. Tienen una pronunciación diferente. Bueno, a esto llamamos niveles de lenguaje, que comprende desde el lenguaje natural hasta el especializado, que sería ya lo que aprendemos a nivel terciario. A partir de estas características, veremos cómo se distinguen unos de otros. La diferenciación sería ya. ¿Alguien? Acá una compañera le está preguntando. Bueno, ahora vamos a iniciar con la diferencia que hay entre el nivel de la lengua literaria. Esto es empleada por los escritores, oradores o personas con intenciones culturales o en obras literarias. Se caracteriza por ser un lenguaje artístico, original y de carácter comunicativo. Entonces tenemos ejemplos de versos, poemas, novelas. A ver, ¿quién me puede dar un ejemplo de novelas, por ejemplo? ¿Una novela que hayan leído? Bueno, se va a cortar la primera parte de nuestro enlace. Ahora son 9:39 tengo yo.
Vamos a volver 10 minutos para que puedan, no sé, preparar su tereré, tomar un café. Entonces vamos a volver a comunicarnos 9:50. Dale, profe. Dale, nos vemos en 10 minutitos. Van a entrar en el segundo enlace. Ok, profe.